amiguitos, saludos, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy voy a hablaros de una novela que me ha encantado, me ha gustado mucho, la leí hace unos días y quería haberla comentado enseguida, pero no he tenido tiempo y hoy que tengo tiempo digo, voy a hablar de esa novela. La novela se titula La Condesa Paula y está escrita por un escritor francés del siglo XIX que se llama Émile Richebourg. Este autor nació en 1833 y murió en 1898. Bueno, la verdad que esta novela me ha venido a mí por sorpresa, sin buscarlo yo, y nunca había oído hablar de este autor. Me ha venido por sorpresa porque cuando compré este libro, que ya os he comentado, este libro que es de 1888, El Testamento Rojo. O sea, yo lo compré por El Testamento Rojo, de Xavier de Montepín, que ya lo he comentado. Pero resulta que este libro, cuando termina El Testamento Rojo, que yo no lo sabía, me di cuenta leyéndolo, ¿no? Y buscando. Tiene esta otra novela completa que se titula La Condesa Paula, de este autor. Bueno, yo nunca había oído hablar de este autor, la verdad que no tenía ni idea de este autor y dije, bueno, pues mejor, si me viene otra novela, digo, pues así descubro un autor nuevo. Y digo, pues empezaré a leerla y si me gusta, pues la leo y os la comento. Y bueno, la verdad es que me ha encantado, he disfrutado muchísimo y me gusta descubrir autores nuevos y compartirlo con vosotros. Bueno, la Condesa Paula parece ser que es un hecho real, porque aquí hay un prólogo del autor, empieza hablando de sus ideas de la vida y dice, bueno, que la realidad es mucho más rica de lo que un escritor puede imaginarse. Entonces comenta que recibió un manuscrito y se ha puesto a leerlo de una mujer que, bueno, es joven todavía, pero le cuenta muchas desgracias que le han ocurrido en su vida, ¿no? Que ha sufrido mucho. Y ha sufrido mucho cualquiera de nosotros, sea hombre o mujer, tenga la edad que tenga, se puede sentir identificado con esta mujer, pues es algo que pasa en todas las épocas y es que ha sufrido mucho por su idealismo, por sus principios. Porque esta mujer era una mujer campesina que vivía con sus padres, pero, y ahora lo voy a leer, resulta que su abuelo, cuando era joven, vino a la guerra aquí a España y entonces una gitana le leyó el destino y le dijo que iba a tener una hija y que luego, solo una hija, y que luego su hija iba a tener otra hija, pero que su nieta iba a ser de la gran sociedad, iba a casarse con un noble. Y entonces el hombre pues ve que se cumplen los de la gitana. Tiene una hija solo y luego tiene una nieta. Entonces la educan como que se va a casar con un noble. Y ya podéis imaginaros lo que pasa. Pues tragedia a montón. No, ya digo que, bueno, eso es un idealismo, unos principios que se basan en la vanidad. Pero podéis pensar que cualquiera de nosotros pues tiene unos principios o un idealismo. Entonces lo malo que tienen los principios y el idealismo es que te alejan de la realidad. Y en la vida hay que vivir el presente porque se están presentando oportunidades. Tú estás ahí derecha buscando tu ideal, pues no ves esas oportunidades que se te presentan en la vida y dejas pasar esas oportunidades que pueden ser buenas para ti, ¿no? Te ciegas. Bueno, pues en este caso ese idealismo la lleva a un desastre tremendo. Y bueno, voy a leer un poco del principio y voy a hablaros ya de esta novela porque creo que va a ser imposible que aunque queráis conseguir esta novela no vaya a poder, porque yo he estado buscando por todo colección y hay más obras de este autor, Émile Richebourg, que parece ser que en su época fue muy importante, pero la Condesa Paula no aparece en ninguna parte. Creo que el libro de la Condesa Paula seguramente salió esta versión en español, pero como empieza con el Testamento Rojo, quien la vende ni lo sabe si no lo ha leído. Entonces muchas veces hay gente que vende libros que ni ha leído, que están ahí en una biblioteca y se ve que es lo que me pasó a mí, porque es que ni la anunciaron, ¿no? En el anuncio. Yo este libro lo compré por Wallapop, desde luego es una joya que me he encontrado, porque es que
estoy por decir que me gusta tanto más que Xavier de Montepín, este autor. Es que esta novela es una maravilla. A mí me ha hecho pensar mucho de la vida, ¿no? Y bueno, voy a comentaros mucho porque como no la vaya a poder encontrar, voy a leer un poquito del principio del abuelo, cuando habla del abuelo, que a raíz de aquí, de lo que se origina esa idea equivocada que va a llevar a desastres. Voy a leer. Pedro Rouget, el abuelo materno de Paula, había sido soldado durante una docena de años y hasta había llegado a conquistar con la punta de la bayoneta el grado de sargento. Era un valiente entre los valientes, que si hubiera sabido siquiera leer y escribir, seguramente habría ganado la charretera dorada. En 1823 pertenecía al tercer batallón del regimiento 34 de línea, que formaba parte de las columnas de ataque mandadas por el general Bourneillet y que tenía orden de tomar el fuerte de San Luis, que defendía el Trocadero. Bueno, aquí yo creo que se refiere, esta guerra seguramente, que los franceses vinieron a España a ayudar al sinvergüenza felón de Fernando VII. Porque bueno, como sabéis, a principios del siglo XIX, aquí en España hubo la guerra de independencia, que era que Napoleón quiso conquistar el territorio español. Y aunque raptó a los reyes y todo, el valeroso pueblo español, que eso es digno, todo el mundo lo admira, menos aquí en España. Bueno, pues el pueblo español, sin tener quien le mandara, se agrupaban y vencieron a los franceses, que se echó a los franceses de España, por un rey que no lo merecía. Pero bueno, se consiguió eso. Tengo que leeros relatos de historietas nacionales. Tengo algunos de... ¿cómo se llama este? No me acuerdo. De un escritor español, que tengo cuentos sobre eso, muy interesante. Incluso hay uno de Balzac también, que se llama El Verdugo, un cuento de Balzac que trata de la guerra de la independencia, muy emocionante, que yo cuando lo leí lloré porque es muy emocionante. Bueno, en todas partes nos admiran a los españoles por eso. Dicen que la guerra de guerrillas vino de aquí, de España. Uno de los pinchazos que se llevó Napoleón fue España, porque no se esperaba un pueblo tan valeroso. Y aquí no nos admiramos. Me admira a mí eso de que no nos admiremos nosotros mismos, ¿no? Hay que sentirse orgulloso de ser español. Bueno, pues aquí, cuando habla de esta guerra, de la toma del Trocadero y eso, yo creo que se está refiriendo a que después de echar a Napoleón, entonces aquí en España, en 1812, se proclamó por los liberales la Constitución, la PEPA se llamó, la Constitución de 1812. Entonces, cuando vino el rey Fernando VII a España, ya volvió al poder, pues los liberales le obligaron a que aceptara la Constitución. Pero él no quería, él quería ser un monarca absoluto, ¿no? Entonces hubo el trienio liberal, 3 años en que respetó la Constitución, pero posteriormente el muy canalla llamó a los franceses, que bueno, que en Francia también ya estaban los Borbones otra vez, porque hubo la restauración borbónica después de Napoleón, llamó a los franceses a que vinieran a España a luchar contra los propios españoles y a instalar la monarquía absoluta, o sea, a quitar las libertades que había dado la Constitución de 1812. Entonces aquí este hombre, el abuelo de Paula, es que vino a España y habla de eso, de que vino a España a luchar, llamado por Fernando VII, aquí no lo dice, pero lo explico yo, para la restauración de la monarquía absoluta aquí en España, que ya estaba también en Francia. Entonces volvieron las monarquías absolutas después de Napoleón, ¿vale? Y después de ese inciso, pues continúo leyendo. En Madrid creo que hay una estación que se llama El Trocadero, que no sé si también en París, me suena a mí París El Trocadero también. Yo estuve en París, estuve en el metro, no sé. Bueno, continúo. En 1823 pertenecía al tercer batallón del regimiento 34 de línea, que formaba parte de las columnas de ataque mandadas por el general Boyer y que tenía orden de tomar el fuerte de San Luis, que defendía el Trocadero. La posición del enemigo era formidable. Era necesario, en primer lugar, atravesar algunas corrientes de agua de bastante profundidad, bajo los fuegos de la flotilla
enemiga, auxiliada por un fuerte reducto artillero. Forzar después las trincheras erizadas de obstáculos y, en fin, tomar el fuerte por asalto. Los españoles jugaban imposible la empresa. Sin embargo, se vio coronada por el éxito en pocas horas, el 29 de agosto de 1823. La expedición del Trocadero fue aquella época objeto de burlas y se la quiso presentar como un juego de niños. Estaba aún reciente la epopeya imperial todavía fresca. Se referirá a Napoleón. La impresión de las grandes batallas y victorias de Napoleón. Sin embargo, la toma del Trocadero fue un brillante hecho de armas altamente honroso para nuestra infantería, para la infantería francesa. Los soldados hicieron prodigios de valor y de heroísmo militar, y se comprenderá las dificultades que tuvieron que vencer, sabiendo que la plaza constaba, entre otros medios de defensa, con una bahía de 4 pies de profundidad, más allá de la cual, y protegidas por formidables trincheras, vomitaban la muerte 50 piezas de artillería. Pedro Roget era sargento desde hacía poco tiempo. Era un rudo soldado, impasible. No sabía más sino que cuando el tambor tocaba para ataque era preciso avanzar a todo trance. Y avanzaba sin pestañear. Sin embargo, sin preocuparse de las balas ni de las granadas y contentándose con gritar a su gente: camaradas! Cohesión y adelante. Después de la toma del fuerte de San Luis, a la que siguió muy pronto la del Trocadero, se designó a una compañía para ir a desalojar una banda de guerrilleros que se había atrincherado en una de las casas situadas cerca de la embocadura del canal. Aquella compañía era la de Pedro Roget. La operación no fue larga, pero costó la vida a un cabo y 2 soldados. Nuestra infantería no dio cuartel a nadie en medio de su furia y todos los guerrilleros que se apoderaron fueron inmediatamente pasados por las armas. Al retirarse ya los hombres del sargento Roget, oyeron una maldición proferida por una voz de mujer y seguida acto continuo de un disparo. La bala pasó rozando la cabeza del sargento. Entonces volvieron pies atrás los soldados, registraron la casa y encontraron en un rincón de pie con una pistola en la mano a una mujer anciana. No cabe duda que era ella quien había sido la autora del disparo. 4 o 5 hombres se echaron sobre ella con bayoneta calada, dispuestos a clavar a la vieja en la pared, cuando el sargento Roget, dando un salto hacia adelante, gritó con voz de trueno: ¡Abajo las armas! Y colocándose entre los soldados y la anciana española, añadió: ¡No se mata a las mujeres! En aquel mismo instante sintió que le abrazaban las rodillas y oyó una voz infantil que decía anhelante: ¡Piedad! ¡Compasión! ¡Truenos! Pues esta es otra, exclamó el sargento. ¡Hola! Y es una chiquilla preciosa, como un diablejo. La niña repetía, juntando las manos: ¡Piedad! ¡Piedad! Un soldado levantó brutalmente a la criatura con perversa intención, según podía leerse en sus ojos. Roget le rechazó con violencia. ¡Vive Dios!, dijo con indignación. No faltaría más sino que nos ensañáramos con los niños, pero mi sargento, en la guerra como en la guerra... ¡Mil truenos! Basta de observaciones y media vuelta a la derecha, dijo Roget. Y al ver que la niña se agarraba con fuerza al sargento, cual si adivinara en él su protector, la dijo: no tengas miedo, pequeña. Y con un ademán imperioso hizo retirarse a cierta distancia a los soldados. La vieja, que se mantenía erguida y con torvo semblante, alargó su seco brazo hasta la niña y la trajo hacia sí. Tú eres bueno, dijo al sargento en una especie de jerga medio española, medio francesa. Eres bueno, gracias, Dios te recompensará. Roget la examinó entonces con más atención. Era una mujer de elevada estatura, aparentando una edad como de 60 años. Seca, apergaminada, de enérgica y penetrante mirada, vestida con el traje peculiar de la gitana. Eres bueno, repitió, has salvado a la niña, y te he salvado a ti también, por lo que es cuenta. Oh, a mí, dijo la anciana con acento extraño, mira. Y entreabriendo su jubón, mostró una herida abierta y ensangrentada. Diablo, el caso es que no está aquí el médico del regimiento. Él te
te vendaría y te restañaría la sangre. Sería inútil, esta tarde moriré, dijo la gitana. La desdichada había pronunciado estas frases tranquila y naturalmente. El sargento la miró con asombro. Puede que tenga razón, la contestó como hombre acostumbrado a ver la muerte de cerca. Es seguro, pero de todos modos te agradezco que hayas impedido a tus soldados me acabasen de matar. Es claro, para morirse siempre sobra tiempo. No es esto lo que quería decir. Desde el momento en que los franceses son los vencedores, considero la muerte como una dicha. Qué patriota que era. Bien, tienes corazón de hombre. Escucha, francés, esta niña es mi nieta. Su padre estaba en el ejército de Garcés y ha muerto en la defensa del molino de Gaerba. Sí, por aquella parte los españoles han sucumbido todos. Pues bien, ya que has salvado a esta niña, ya que Dios ha permitido que viva y que no haya sido mancillada, te pido que prosigas tu buena obra. ¿Qué es lo que quieres decir? Quiero que lleves a Inés contigo. Buena es esa. ¿Que me lleve a la chica? Sí. ¿Y qué diablos quieres que haga con ella? Llevársela al general López Baños, que ha sido hecho prisionero. Bien, ¿qué más? Dirás al general que la vieja Mercedes se la confía y añadirás que Ramón, su padre, ha muerto por la patria. Nada más que eso, nada más. Se hará lo que deseas, pero no quiero abandonarte aquí. No te ocupes de mí, ya te he dicho y ahora te repito que moriré esta tarde. ¿Puedes equivocarte?, replicó el sargento, más conmovido de lo que quería aparentar. No, no me equivoco. Vas a marchar, pero antes quiero recompensarte. ¿Cómo? Revelándote el porvenir. El sargento no pudo contener la risa. Dame tu mano, dijo la vieja. Rouget vacilaba. Francés, ¿tienes miedo por ventura? Rouget alzó los hombros y alargó la mano. Era una mano ancha, gruesa, forzuda, pero encallecida y negra, por cuya razón era muy difícil seguir las líneas interiores de sus sinuosidades y bifurcaciones. Así es que la gitana se quedó un rato examinándola. ¿Y qué?, dijo en tono burlón el sargento. ¿No descubres nada por lo que voy viendo? Incrédulo. Veo por el contrario muchas cosas. Entonces habla, y habla pronto. Morirás viejo. Eso ya es algo. Serás siempre pobre, tanto peor, pero me parece que no es necesario ser brujo para adivinarlo. Morirás feliz, contento y satisfecho. Gracias. Oye ahora y fija esto en tu memoria. Te escucho con ambas orejas, y mi memoria no es del todo mala. Te casarás y tendrás una hija. Tu hija se casará a su tiempo y tendrá otra hija. Pues bien, a esta, a tu nieta, le están reservados los más altos destinos. ¿Hemos concluido? Pues tanto mejor, dijo el sargento, y se encogió de hombros, retirando la mano. En aquel momento se oyó el toque de la corneta, que llamaba a formación. Ah, la llamada, dijo Rouget. Parte, pues, lleva a la niña y sé fiel a tu promesa. Falta ya de fuerzas, la gitana se dejó caer en la tierra. La niña la abrazaba de rodillas junto a ella. ¡Ea!, dijo el sargento dirigiéndose a sus hombres, en marcha. Y alargó su mano a la niña, que la tomó sin vacilar. Un instante, dijo el soldado, que se había mostrado tan brutal con la Inesita. Quiero que la vieja me diga también la buena aventura. Y se acercó a la moribunda, que se incorporó para verle. Dame tu mano, le dijo. Ahí está. La vieja, después de examinar la mano atentamente, la dejó caer. Vamos, ¿y qué? ¿Quieres saberlo? Sí, por cierto. Seré mariscal de Francia. Antes de una semana morirás, le dijo la vieja a este, que era más malo. Y bueno, y ya veis que lo bien que se expresa, ¿no?, el autor. Esto es al principio del principio. Y este que le dijo la vieja que en una semana moriría, murió antes de una semana, efectivamente. Entonces, claro, este hombre, Rouget, que era un campesino, al ver que había muerto aquel, se había cumplido la predicción de la vieja. Y más adelante se casa y tiene solamente una hija.
tal y como lo había dicho la gitana. Y luego tiene una nieta, dice, pues ya está, a mi nieta le esperan los más altos designios. Pensaba que se iba a casar con un noble. Entonces la educan a la niña no como lo que era, una campesina, sino como si su futuro fuera el de ser princesa, ¿no? Y sabe la predicción esa de la gitana desde muy niña. Entonces ella de niña sufre las consecuencias de ese idealismo estúpido, porque, bueno, si es que va a ser feliz, pero no, es que va a ascender de categoría social, o que va... era lo que se suponía entonces, porque el destino de las mujeres, pues solo por el matrimonio podía ascender de categoría. Las mujeres entonces no ni eran escritoras ni ejercían, pocas mujeres escritoras, entonces lo interpretan en el sentido de que va a tener estos designios como que se va a casar con un noble, ¿no? Entonces ya de niña se burlaban de ella, los demás, no le enseñaron a trabajar a la situación social que ella tenía, Paula. Entonces las niñas se burlaban de ella porque se portaba como si fuera una princesa, le llamaban la princesa Paquita y se burlaban todo el mundo de ella. Estaba aislada por ese idealismo que tenía de que ella era superior a los demás y que tenía un gran destino. Entonces tenía un amigo de la infancia que era Esteban de Nizó, se llama, y él está muy enamorado de ella y eran muy amigos. Pero ella como aquel era un campesino, aunque era más rico que ella, Esteban, ¿no? Era un campesino pero vivía bien, tenía una granja y bien, pero no, ella con un campesino no se iba a casar, se tenía que casar con un noble y vivía entonces en su mundo de fantasía y de idealismo, entonces no ve la realidad de ese hombre que es una buena persona, que lo quiere, que ella incluso le gusta. Pero claro, cuando tenemos en la cabeza un ideal, todo lo que se aparta de ese ideal, de ese camino que nos marcamos, no lo vemos. Entonces ella no ve a ese hombre, no lo ve, ¿no? Ni lo ve, lo ignora porque no es un noble y ya está su destino es casarse con un noble. Y entonces vive ahí en su fantasía de niña. Y bueno, la lleva a la soledad, ese idealismo. Bueno, también me estaba acordando yo que Freud, también en su biografía, cuentan que una gitana, cuando él era niño, a su madre le dijo que él iba a ser un gran hombre, que iba a prosperar. Y así fue, ¿no? Entonces, claro, los padres, pues pasaba como esta. Esto es una historia real, según cuenta aquí, y al final te cuenta lo que pasó con todo, ¿no? Y además es una historia muy común, no en el mismo bueno, y en el mismo sentido de pensar que te vas a casar con un gran hombre, que tú tienes que ascender de posición y todas esas tonterías. Entonces Freud, pues ya veis que desde niño le implicaban eso y sus padres pues se sacrificaron por él, aunque no tenía mucho dinero para que tuviera todos los estudios y al final lo que pensaba se hizo realidad. O sea, es bueno con unos límites ser idealista y tener un idealismo porque te lleva por un camino. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo estudiaba Derecho, mi profesor de Derecho Administrativo decía, dice, los principios del derecho administrativo sirven para iluminarnos como un faro en este mar de mierda que es el derecho administrativo. O sea, para iluminarnos. Entonces, los principios valen en la vida, pero cuando tienes varias opciones que son buenas, que son realizables, pues elegir una que más se acerque a tus principios cuando tienes varias opciones, eso sí, pero no para seguir un camino recto sin ver a los lados, ¿no? Que es lo que le pasa a esta mujer. Y no digo ya solo, yo entiendo que se puede referir en cualquier idealismo, no solamente en este caso de esta mujer era que se tenía que casar con un noble, pero puede ser otro idealismo, pues por ejemplo, una persona que es pobre y dice, pues yo tengo que ser rico, tengo que ser millonario, entonces su vida, toda su energía la encamina a eso, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor se pierde, se le presenta la oportunidad, su energía, captarla ahí, pues se pierde otras cosas que se le van presentando en la vida y luego a lo mejor llega rico y se da cuenta que no tiene familia, que no ha formado una familia, porque si empleamos nuestra energía en una cosa, pues nos faltan para otras, ¿no?
Y bueno, cualquier idealismo que se nos ocurra, ¿no? Pues es aplicable. Entonces a mí me hizo pensar mucho de la vida. Yo este idealismo en concreto no lo tenía, pero sí. Y entonces yo conocí en mi juventud, yo conocí a mujeres como Paula. Pues yo me acuerdo cuando iba al colegio, había una chica ya con 14 años y que decía pues como esta. Una amiga mía me contaba, dice, pues mi madre se ha pasado la vida arrastrando el culo por los almacenes. Dice, y yo no quiero estar así como mi madre, yo quiero casarme con un hombre que tenga una posición para vivir bien, no para estar por ahí. Me contaba a mí, y digo, bueno, y si no quiere a ese hombre, le decía yo. Y entonces llegó el caso en que le gustaba a uno, pero era uno que trabajaba cogiendo limones y a ella le gustaba. Y dice, pero este va a estar yo arrastrando el culo por ahí, ¿no? Y entonces al final pasó como Paula, yo ya no sé de su vida lo que habría sido, pero se casó con uno porque tenía una posición buena. Eso pasa en muchas mujeres. Entonces, y bueno, si lo quieres, pues bien está, pero si te casas sin quererlo por la posición, pues no sé, yo eso no me parece bien. Aunque bueno, como también el amor se acaba con el tiempo, si esas personas tienen cosas en común, pues a veces hay parejas que se han formado así por intereses y luego ha ido bien, ¿no? Siempre que tengan cosas en común. Y también conozco el caso de una mujer que se casó, esto lo oí yo de niña y se me quedó grabado, ¿no? Que era una mujer pobre, trabajaba en un almacén y se casó con un tío rico. Pone todas las amigas, todo el mundo le tenía una envidia, que para qué, esta qué suerte ha tenido, qué suerte ha tenido. Y luego resulta que el hombre la maltrataba y al final parece que incluso la mató, pero contaban que a lo mejor se le había dado de comer a los perros a la mujer y no había aparecido el cadáver ni siquiera. O sea, que sufrió mucho como sufrió esta, como sufrió Paula. Entonces, claro, como está ahí pensando en sus ideales, de repente ve un día pasar un hombre en un caballo por ahí, muy elegante, se enamora platónicamente sin verlo, ¿no? Y está pensando en ese hombre ya. Y, y más adelante va un día a la fuente y se encuentra con ese hombre, que era un noble, era un conde, ese hombre, ¿no? Pero era un don Juan, un sinvergüenza, de etiqueta negra. Y era un hombre como el don Juan de Tirso de Molina, ¿no? Prácticamente casi un psicópata. Él buscaba, era un hombre que vivía con los abuelos, sus padres se habían muerto y era el nieto único que iba a heredar los títulos del abuelo y la abuela era baronesa. Y entonces, pues ese hombre pues, vivía por los placeres, y entonces ya se cuenta, ya al principio se sabe que salía con una mujer casada, luego el hombre lo ha descubierto, el marido, y la ha matado, y se ha matado él, en fin, causaba tragedias, ¿no? Más adelante se sabe que incluso llegó a dormir a una, pero eso se sabe más adelante, ¿no? Entonces, está infeliz, dice, pues ya está, el amor de mi vida, mi destino, que se ha cumplido. Este hombre tan bien puesto, tan distinguido, conde, ya está. Entonces, se sube a las paredes de la felicidad, de la locura, de todo. Y su tía, una tía que tiene que estar soltera, la advierte. La advierte y le dice, no, dice, tú eres pobre, no te van a aceptar en ese mundo social, aunque te cases con un hombre de alta sociedad, vas a ser inferior y vas a sufrir y te va a engañar y lo va a pasar mal, desengáñate. Y entonces el Daniel Denisov, que la quiere con locura, pues quiere estar con ella, ¿no? Le pide matrimonio, pero ella, como es un campesino, pues le gusta y todo, pero es que ni se fija. Yo con un campesino, no, yo tiene que ser con un noble, que es mi destino, lo digo la gitana. Por cierto, que la gitana tiene mucha importancia, participa en la novela, porque, bueno, la niña que salva el abuelo, Pedro Ruger, Inés, tiene una hija que se llama Mercedes. Entonces, la gitana, la Inesita, le había dicho a su hijo, que le había contado la historia de Pedro Ruger, de su destino, de que la habían ayudado cuando era niña y que si alguna vez se encontraba en dificultades, Pedro Ruger, el viejo, que le ayudaran, porque tenía una deuda de gratitud con esa gente. Entonces, tiene importancia, parece la gitana Mercedes, tiene importancia en la novela, tiene un papel interesante, muy interesante. Bueno, que tampoco me voy a poner a contarlo, no, pero es interesantísimo. Entonces, esta mujer pues deja al pobre Esteban Denisov por ser un campesino, que era un hombre que tenía dinero, pero no era noble y era su destino, y se casa con el conde, ¿no? Ya cuando se va a casar empieza a tener miedo, porque dice, bueno, este hombre no lo conozco, me voy lejos de mi familia.
no voy a volver a ver a mi familia, ¿dónde me meto? Yo empiezo a tener miedo, pero como ya está metida en eso, ¿no? No me habré equivocado, ¿no sería mejor este hombre? Hubiera sido más feliz con este. Y empieza a preguntárselo, ¿no? El caso es que se va con este hombre, ya podéis imaginaros. Pasa unos años bien, pero como el tío era un Don Juan, luego hay hasta un crimen, es que es interesantísimo. Hay hasta un crimen porque muere una niña ahogada, bueno, que la matan a una niña, un amante del conde a su hija. Bueno, ella tiene dos hijos y una hija, y el conde, bueno, su favorita era la niña, estaba loco con su hija pequeñita. Los 4 primeros años lo pasa bien y tiene 3 hijos. Pero la amante hace ahogar a la niña y luego le echaba la culpa a Paula. El sufrimiento es terrible, la deja, se va con otras mujeres, mmm, la arruina, en fin, es un desastre lo que pasa, ¿no? Incluso tiene que salir huyendo porque un hombre quería violentarla, uno que compra la casa porque el tío se arruina y y tiene que salir huyendo con su hijo y sin dinero. Y la encuentran en medio de un camino y los hijos por allí perdidos. En fin, una historia tremenda, tremenda, que yo sí os recomiendo que lo leáis. Es que yo estaba, digo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, al final termina bien, tengo que decirlo. Y gracias al Daniel Denisov, este que la busca, y a la gitana Mercedes, porque la mujer estuvo a punto de morir. Ya digo que salió con su hijo, tuvo que salir de la casa, que le embargaron todo, huyendo de un hombre que quería violentarla, que había comprado la casa. De noche, por ahí por los bosques, los niños se pierden, ella ahí con la lluvia en un camino la encuentra unos titiriteros, en fin, una historia tremenda, tremenda, que está muy bien. Y nada, al final termina bien porque el marido mata, se arruina y mata a otro que le había hecho arruinarse y que la tenía secuestrada a la condesa Paula. Y gracias a que lo mata y se suicida el marido, gracias a eso hay personas a veces que es una suerte para los demás que mueran. En este caso, desde luego, pues ese hombre era un inútil, era se da cuenta de su inutilidad, que solamente hacía daño a los demás, arruina a su mujer, deja a su hijo, a una mujer la deja embarazada, y que la drogó y estuvo con ella y después le prometió que se iba a casar y ella se suicida, en fin, va sembrando el pánico por todas partes. El conde, el que se casa con la condesa, que era un Don Juan. Y al final, pues es una suerte que se haya suicidado, pues si hubiera seguido viviendo, esa persona pues iba, es lo mejor que hizo, suicidarse y matar al otro que era tan malo como él o peor. Gracias a eso se soluciona la novela, porque si hubiera seguido viviendo, entonces ella no podía irse con el otro. Entonces se da cuenta que a quien quería de verdad cuando le pasen esas desgracias era Esteban, y hubiera sido feliz con él. Y bueno, la novela termina bien, pero por eso, porque se suicida el marido, si no, no. Y yo me paso un tiempo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y leyendo, la verdad es que me encanta. Y yo ya si veo más obras de este autor, Émile Richebourg, que ahí lo tengo escrito, que no sé ni leerlo, este era francés, y escribió más novelas, fue muy famoso en su momento. Se pueden encontrar novelas de él por Wallapop, no he encontrado yo, en todo colección. Pero esta novela en concreto, La Condesa Paula, yo no la he visto en ninguna parte. Así que este libro es una mina. Seguramente lo venderé y sacaré bastante, mucho más de lo que he pagado por ahí. Que la vida está mala. Hay que sacar de donde se pueda. Bueno, amiguitos, pues espero que os hayan gustado los comentarios que os he hecho de este autor, ¿no? Y pensar, hay que pensar muy bien, vivir en el presente, porque en la vida siempre se están abriendo puertas, ¿no? Y entonces, y siempre que estás tomando decisiones y según lo que tú decidas, pues te lleva por un camino, te lleva por otro. Entonces, si estamos muy cerrados, como le pasaba a Paula, estaba muy cerrada, en unos principios muy cerrados, pues todo lo que se presenta, pues no lo ve, no lo ve. Y ese camino, cuando está basado, como era este caso, en la vanidad, en halagar la vanidad, sobre todo los principios que se basan en la vanidad no llevan a ninguna parte, porque la vanidad, bueno, tú puedes presumir mucho, ¿y de qué te sirve? ¿De qué te sirve que los demás te envidien? Eso no sirve para nada, te sientes vacío, la vanidad es lo último.
Yo a veces cuando, claro, yo también, como cualquier persona, pues que los demás piensen bien de mí, que me admiren, pues eso me produce satisfacción, la vanidad produce. Pero ya cuando, si en la vida solo tienes la vanidad, yo a veces eh, digo, es que tengo la vanidad nada más, que bajo caído. No, hay que tener una paz interior, hay que tener otro, no sé, un camino pues, que no sea por lo menos de hacer el mal a los demás, porque quien hace el mal a los demás, bueno, se ve aquí, se ve en la vida al final que tiene nada, ¿no? En la vida que sirve para hacer daño a los demás, pues entonces mucha gente incluso se suicida, porque eso era hacer daño a los demás, ¿para qué sirve? No vas a ser feliz tú, al final te vas a sentir muy mal. Y bueno, amigo, ya termino el rollo, que eso está mucho rollo. Venga, saludos, muchos besitos.